Bienvenido a su programa Tomando Posesión del Reino, aquí con usted, la doctora Iliana Ramos. Me siento muy honrada de parte del Señor, permitirme continuar con este programa. Ya prácticamente llevamos 10 meses transmitiendo por estas ondas televisivas, así que hoy quiero que me acompañen y busquen su Biblia en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, quiero leer un par de versículos, el versículo 1 y versículo 2, y el tema de hoy se llama Jesús está en casa. Quiero invitarle, ¿verdad?, a todos nuestros televidentes que hemos tenido unos cultos gloriosos y hemos comenzado en nuestra iglesia un programa de homilética, el arte de predicar, que se va a estar dando los miércoles a las 7:30 de la noche. Si usted está interesado, ¿verdad?, en aprender a predicar, pues estamos allí los miércoles a las 7:30 de la noche en el 1732 de la North Gordon Road, allí en Orlando, frente a Sam's Club, en el centro de adoración. Allí estamos todos los miércoles para que si a usted le interesa realmente aprender a predicar, pues allí estamos para servirle. También tenemos nuestro culto los viernes a las 7:30 y domingo a las 3 de la tarde. Se están dando unos cultos gloriosos y se mueve el poder de Dios de una manera tremenda y ha habido sanidad, liberación, y yo sé que Dios está en su casa, así que los invito para que no tengan un sitio donde ir, puedan acompañarnos los domingos a las 3 de la tarde. Será un privilegio para mí estar allí compartiendo y estrechando la mano con ustedes allí los domingos. Bueno, vamos así inmediatamente a buscar nuestras Biblias en Marcos, capítulo 2 de Marcos, y quiero leerlo juntamente con ustedes. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Vuelvo y repito, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y cuando vamos a los capítulos anteriores, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús había estado en la sinagoga ese día, antes de llegar a estar cerquita de donde está el grupo de gente, llegaron donde estaba él. Pero después de que salió de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, porque la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre. Lo más que me llama de la atención de esto es que dice que Jesús llega a esta casa y enseguida le hablaron de ella. Fíjate, lo más tremendo es como la palabra dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y me estoy refiriendo a Marcos capítulo 1, versículo 29. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y me quiero detener ahí, porque fíjate que lo que es la necesidad del hombre. Usted puede tener una necesidad e inmediatamente, ¿verdad?, pues usted puede hablar muchas personas de su necesidad. Pero si usted sabe la persona que realmente le puede ayudar en su necesidad, inmediatamente usted se va a acercar pidiendo ayuda, ¿verdad que sí? Pues entonces, fíjate que esta gente no perdieron la oportunidad de que Jesús estaba allí. Ya ellos parece que sabían que Jesús hacía milagros, así que esa era una oportunidad única que no se podía perder, porque tampoco se sabía cuándo Jesús iba a volver a regresar nuevamente a casa, y aparentemente se estaba hospedando en la casa de Pedro. Los judíos tenían por costumbre invitar a alguien a la casa si le podían dar un buen trato a su prójimo, dándole la mejor atención posible de acuerdo a sus posibilidades. O sea, que no invitaban a nadie a su casa a menos que ellos no podían darle una buena atención. Así que, para que ustedes vean que si las personas no tenían una condición realmente económica o algo que ofrecerle al invitado, esa persona pues no y visitaba la casa. Entonces, en el tiempo antiguo, esto es bien importante porque lo que yo quiero hablar, yo creo que usted preste atención de esto. En el tiempo antiguo, el que visitaba, si usted me invitaba a mí, yo que soy la que estoy visitando, el invitado era el que honraba la casa de la persona. Nosotros tal vez invitamos a cualquier persona a nuestro hogar, aunque no traiga honra a nuestra casa. Fíjate, la mayoría de las personas que invitan eran personas que eran distinguidas, y vean, porque eso traía honra, traía fama a la casa, y eso para que usted entienda que no todo el mundo visitaba las casas de las personas, a menos que no eran personas que tenían algo que dar. Fíjate,
y nadie invitaba a Jesús a su casa a menos que no tenían algo que darle a Jesús. Ellos reconocían la figura del que iba a la casa y el beneficio que añadía esto a su hogar. Por eso inmediatamente cuando vieron a Jesús, le hablaron inmediatamente de la suegra de Pedro y le contaron lo que estaba sucediendo, que la mujer llevaba tal vez mucho tiempo en cama. La Biblia no registra exactamente cuánto tiempo llevaba en cama, pero sí sabemos que cuando una persona tiene fiebre es porque tiene algún tipo de infección. Tampoco registra qué tipo de infección, pero sí entendemos que estaba inmóvil en una cama. Entonces, fíjate, de la misma manera que cuando usted invita a alguien a su casa y comienza a ponerlo al tanto de lo que está sucediendo y contándole, ¿verdad?, de lo que está pasando en su casa y con las personas que también viven ahí, pues exactamente hicieron lo mismo, invitan a Jesús a su casa, Jesús llega a esa casa, inmediatamente le están contando y poniéndole al día de los acontecimientos que estaban en el hogar. Tal vez estaban buscando la compasión, la piedad de Jesús para que Jesús, ¿verdad?, hiciera algo, o tal vez el consejo, pidiendo tal vez un consejo a ver qué iban a hacer con la suegra de Pedro. Entonces, fíjate, imagínese usted que usted está en unas crisis, en una situación en su casa y que usted no tiene cómo resolverla y que de momento llegue Jesús a su casa. ¿Qué usted le diría sinceramente a Jesús? ¿Qué usted le preguntaría a Jesús? Si Jesús está en su casa, usted tal vez tiene tantas cosas que contarle a Jesús que usted no quisiera que Jesús se fuera de ahí. Pues así, me imagínate que la reacción de Jesús, de tal vez de compasión y de condolerse por la situación que estaba pasando en aquel hogar de enfermedad de esta mujer, que Jesús inmediatamente se acercó. Y la palabra dice, ¿verdad?, que dice que y la tomó de la mano. Fíjate, lo que yo necesito realmente en un momento de yo estoy en una crisis, lo que yo necesito es que Jesús se acerque, que se tenga compasión de mí, que se apiade de mí. Inmediatamente Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta. Así que mírate qué tremendo esta palabra, como tú estando en una crisis, en una circunstancia, sea de enfermedad, sea algo que tú estés viviendo, una prueba, alguna tribulación, algo que esté aconteciéndote y que tú lo único que necesitas es que Jesús llegue a tu casa, se acerque a ti, te tienda la mano y te levante. Óyeme, a veces recibimos personas a nuestros hogares que en contrario nos acusan, nos critican, hablan mal, se ponen de acuerdo. No son las palabras que realmente tú quieres escuchar, ¿verdad? Porque nosotros en un momento determinado queremos escuchar con palabras positivas y a veces las personas vienen con palabras negativas. Pero mira la reacción de Jesús inmediatamente acercarse a esta mujer, la toma de la mano y la levanta. Así que esta expresión realmente que hizo Jesús es lo que realmente nosotros queremos. Nosotros no queremos que la persona que se acerque a nuestro lado esté hablando de nuestro pasado, criticando cosas viejas que pasaron, que nos estén torturando con palabras vanas. No. Nosotros queremos que alguien llegue a nuestra casa y realmente nos acerque y nos dé la mano para levantarnos en medio de nuestra crisis. Pero yo quiero que tú sepas que si tú invitas a Jesús en tu casa, esta es la reacción de Jesús. Jesús se va a acercar a ti, o que no importa la situación que tú estés, y te va a dar la mano y te va a levantar. Así que por eso es tan importante que usted entienda que la visita de Jesús en casa puede cambiar y transformar el panorama de tu casa por completo. Yo quiero que tú analices esto. No sé si realmente tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, no sé realmente a qué religión pertenece, pero yo no vengo aquí a hablar realmente de religión. Yo vengo a presentarte sencillamente la importancia de que nuestra invitación sea a nuestra casa, que sea Jesús, que sea Jesús realmente el centro de atención en nuestros hogares, que sea nosotros realmente invitar realmente a nuestros hogares personas que tengan a Dios, a Jesús en su corazón, porque eso se transmite, eso trae, eso que usted está necesitando, esa palabra de refugio tal vez que usted quiere escuchar. Jesús está ahí en medio de esa persona que usted está invitando a su casa, porque acuérdense que les dije que la persona que usted invita a su casa va a honrar su casa. Y si usted invita a un pastor a su casa, ese pastor está honrando su casa. Perdón. Y así sucesivamente. Así que imagínate usted invitar a su casa, ¿verdad? Y que lo que está afectando su hogar, esa fiebre que tal vez ha aplacado a la casa completa, se vaya de momento. La reacción de esta mujer fue levantarse de esa cama y dice que le servía. O sea, que inmediatamente esta mujer, agradecida de lo que había hecho Jesús en ella, que inmediatamente le fue a servir.
La pregunta es cuántas cosas a veces Jesús no ha hecho en la vida nuestra y en nuestras vidas y nosotros nos hemos olvidado que Jesús en un momento de nuestras vidas, en un momento de crisis, intervino en nuestra situación y nos hemos olvidado de servirle. Entonces, ¿qué importancia es que no que Jesús venga a tu casa simplemente por un momento, resuelva un problema tuyo, una crisis tuya, y después se vaya? Tú lo que quieres realmente es que Jesús se vaya, y la única forma de que Jesús se quede en tu casa es cuando Jesús puede entrar en tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, Jesús puede entrar. Y una vez que Jesús entra, Jesús va contigo donde quiera que tú vayas. Fíjate que en el hogar de Pedro había este conflicto. Y lo único que necesitaba Pedro era la visita de Jesús y el toque de Jesús en la vida de esta mujer. Y entonces, no tan solamente eso, dice la historia que leímos que cuando Jesús llegó a Capernaum, la voz se corrió por toda aquella ciudad, todo el mundo se enteró que Jesús estaba allí. Jesús estaba en casa, eso implicaba que la salvación había llegado a aquel lugar, implicaba que la sanidad había llegado a Capernaum, implicaba que la liberación había llegado allí. O sea, el que Jesús estuviera en casa era tan importante que inmediatamente todo el mundo se comenzó a vociferar, se comenzó a regar de que Jesús había llegado y la gente comenzaron a llegar a la casa donde estaba Jesús, que estaba tan llena por una multitud que no había paso por donde entrar. Así que, mire lo beneficioso era que Jesús estuviera en casa. Cuando vemos la palabra del Señor nos damos cuenta que también conocemos la historia de María y Marta. Sabemos que Jesús llegó a visitar la casa de María y María dejó los quehaceres y se sentaba a escuchar a Jesús. Más Marta, sabemos la historia, ¿verdad? Que estaba muy ocupada de los quehaceres de la casa. Pero sin embargo, María sabía aprovechar ese momento de que Jesús estuviera en casa. Así que yo creo que usted entienda que María entendía que Jesús traía honra a su casa y por lo tanto la bendición estaba en la casa de María. Independientemente que habemos Martas, ¿verdad? Que no nos importa y que Jesús puede estar en la casa y lo dejamos para segundo plano, segundo lugar. Sin embargo, si tú eres como María, tú entiendes la importancia del que tú invitas a tu casa, traiga honra y bendición a tu casa, tú no lo vas a dejar ir. Y así mismo hacía María, se sentaba por largas horas para escuchar al maestro. Y acuérdense que el tú invitar a tu casa a alguien distinguido o tal vez alguien reconocido, en este caso como Jesús, traía una buena opinión y fama de que se adquiría por la virtud y el mérito que esa persona tenía en este caso, en el caso de Jesús. No es lo mismo que vaya a tu casa, tu amigo, compañero. No es lo mismo que cualquier hombre vaya a tu casa, que el hombre o la mujer de Dios te visite. Además de traer honra a tu casa, es la bendición de Dios que trae consigo esa persona. Es la persona que cuando sabes que estás en conflicto, está dispuesta a abogar por ti. Es la persona que sabe que estás pasando por la necesidad y busca el momento o clama a Dios para que esa necesidad sea suplida. Es la persona que va a orar por ti, es la persona que te va a poner ese toque, es la persona que va a abrir sus oídos para escucharte, es la persona que te va a dar la mano para ayudarte a levantar y no dejarte postrar en una cama siendo consumida por la fiebre, siendo consumida por la infección que está invadiendo tu hogar. Es la persona que va a estar ahí para ti. Es la persona que no va a permitir que esa fiebre se apodere de tu cuerpo y de tu casa. Por eso es tan importante realmente a quién nosotros invitamos a nuestros hogares. Había una mujer importante, fíjate, en Sunem, que insistía en invitar al profeta Eliseo a su casa porque ella entendía que él era un varón santo de Dios. Y esta mujer atrevida fue donde su esposo y le dijo a su esposo: mira, yo quiero que ese hombre cada vez que venga a Sunem tenga un lugar donde quedarse. ¿Por qué no le construimos un aposento? Y dice que esta mujer, ¿verdad?, habló con su esposo, construyeron un aposento, ¿verdad?, un pequeño aposento con una cámara, una mesa y una lámpara, para cuando el profeta de Dios viniera a Sunem se quedara en su casa, porque ella entendía que si ella necesitara una palabra de parte de Dios, oye, el profeta la podía obtener
tener. Así que esta mujer sabía lo importante de que este hombre visitara su casa porque iba a honrar su hogar. Fíjate, la Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 41, que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Así que esta mujer sabía la importancia de invitar al profeta de Dios a su hogar. Dios había puesto en el corazón de esta mujer importante que agasajara al profeta, y la mujer le regó a su marido que hicieran este pequeño aposento con las comodidades necesarias que iba a necesitar el profeta. Ella sabía que al traer este hombre de Dios a su hogar, le iba a traer una bendición grandísima a su casa. Y cuando llegó el momento, fíjese, inesperado que pasó, la crisis azotó su casa y esta mujer en un momento determinado llegó a estar embarazada, tuvo un hijo, su hijo muere y adivinen qué. Llama al profeta, por supuesto al profeta, y llegó el hombre de Dios que pudo levantar a su hijo, traerlo de la muerte y resucitarlo en el nombre de Jesús. Así que entendemos que el profeta, para que usted vea la importancia, ¿verdad?, del profeta en la vida de esta mujer. En un momento determinado vino una crisis, su hijo muere y Dios utiliza al profeta para que este profeta trajera a su hijo nuevamente a la vida. Si tú no tienes nada que darle a Jesús, tú no debes de invitar a Jesús a tu casa. Pero si tú tienes algo que darle, sea tu corazón, es el momento de que tú abras las puertas de tu corazón para que lo invites. Dios quiere el corazón del hombre. La visita es un beneficio para tu casa. En nosotros invitar a Jesús, el beneficio realmente es para nosotros. La visita de Jesús honra tu casa. Tu casa no me honra a mí, yo honro a tu casa. Yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad?, la importancia de lo que es estar invitando al hombre de Dios a tu hogar. Cuando tú reconoces que esa persona puede traer honra a tu casa, tienes que tener algo para darle, una disposición para atenderla, una actitud para recibirla. A la misma actitud que tuvo María, que dejó de hacer los quehaceres para poder atender al maestro y darle una entrega, ¿verdad?, para poder escucharlo y ofrecérsele. Fíjate, Zaqueo, siendo el jefe de los publicanos, un hombre muy reconocido, se enteró también de que Jesús había llegado a aquella ciudad. Y fíjate, se trepó en aquel árbol sicomoro y para poder ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Y vimos que cuando Jesús pasa, fíjense, para que ustedes vean la importancia de cómo Jesús conoce nuestras necesidades, que inmediatamente elevó sus ojos a aquel árbol y le dijo a Zaqueo, es necesario que yo entre a tu casa, que yo pose en tu casa. Fíjate, había una necesidad tan urgente en la casa de Zaqueo que Zaqueo no lo pensó dos veces para bajarse del árbol y llevarse a Jesús para su casa. Fíjate, hay gente que tienen problemas en sus hogares ahora mismo y no quieren que nadie se entere de que están pasando por una crisis. Pero cuando Jesús lo llamó, que llamó a Zaqueo, y le dijo, es necesario que yo entre a tu casa, Zaqueo pudo haber dicho, todo está bien, en mi casa no hay problema, síguelo de rolo por ahí, síguelo por ahí. Sin embargo, Zaqueo sabía la importancia de que este hombre, de que Jesús entrara a su casa, porque sabía que iba a honrar su casa con su presencia y que su presencia iba a llenar su hogar y que iba a cambiar completamente el panorama de su casa, porque era la presencia de Dios que iba a llegar a su casa. Para que usted entienda la importancia, ¿verdad?, que en momentos determinados necesitamos que hombres y mujeres de Dios, realmente hombres y mujeres de Dios, y estoy siendo muy específica, porque muchos dicen que son de Dios, pero realmente no están acorde a la palabra. Pero realmente hombres y mujeres de Dios que visiten tu casa en un momento de crisis, eso va a traer una bendición a tu hogar. Fíjate, el rey David mandó a buscar el arca que estaba en casa de Obed-Edom. La visita del arca significaba la presencia de Dios. Desde que llegó el arca a la casa de Obed-Edom, dice la palabra del Señor, que Jehová había bendecido su casa y todo lo que tenía, todo lo que había prosperado era causa del arca de Dios. El tú llevar a tu casa, óyeme, a Jesús,
el tú llevar a tu casa la presencia de Dios, que en este caso era simbolizada por el arca, significa que las cosas van a cambiar y la llegada de Jesús a tu casa va a hacer la diferencia. La prosperidad que tanto tú has estado anhelando va a tocar tu casa. La paz que tanto tú has deseado va a tocar tu casa. O sea, estamos hablando, amado, que es importante que tú tengas a Jesús en tu casa. Jesús no puede estar en un hogar donde solamente hay discusiones, peleas, pleitos. Jesús no puede morar en un lugar como ese porque Jesús es un Dios de paz. Así que para eso que yo estamos hablando, que el invitar a Jesús a tu casa se supone que traiga paz a tu hogar. Y esa paz se quede, esa paz inunde tu hogar. Fíjate, Jesús llegó a Capernaum, a su casa, y no necesariamente, ¿verdad?, a la casa de María, como había dicho, tal vez la casa de Pedro, donde tal vez estaba hospedado, y se corre la voz porque se oyó que estaba allí. Inmediatamente comenzaron a juntarse mucho y comenzaron a llamarse unos a los otros, que ya no cabían ni siquiera en las puertas, y les predicaba la palabra, el mensaje del reino, porque eso fue el mensaje que Jesús vino a hablar, el mensaje del reino, el mensaje revelador, el mensaje transformador, el mensaje que va a comenzar a cambiar vida, porque Dios está buscando espíritus quebrantados, corazones contristos y humillados. Un corazón quebrantado, un corazón que adore a Dios. Si tú tal vez no sabes lo que es un corazón contristo, es sentir el dolor a pesar de haber pecado y ofendido a Dios. Tu espíritu se contricta, ¿verdad? Cuando tú entiendes que tú te has portado mal, cuando tú entiendes que tú le has fallado a Dios y que tú necesitas reconciliarte un día con Dios, que tú necesitas humillarte para entrar en ese coinonía con el Espíritu. Fíjate, y lo más tremendo es que tú sientes un arrepentimiento de una culpa que tú has cometido. Sientes ese sentido, ¿verdad?, de perdón en tu vida. Y por eso tal vez ahora tú tal vez no sientas ninguna culpa o no sientes el deseo de arrepentirte. Pero no te preocupes, porque si tal vez tú no sientes ese deseo ahora, eventualmente tu problema te va a llevar a postrarte ante el Señor. Fíjate que eventualmente nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras crisis nos van a llevar a un corazón contrito y humillado. Fíjate, no te preocupes a pesar de los problemas matrimoniales que puedas tener de finanzas con tus hijos. ¿Y cuántos problemas tal vez podemos mencionar en este momento? Yo quiero que tú sepas que a veces estos problemas son los que nos llevan a acercarnos a Jesús. Usted puede estar seguro que aquella multitud que había en aquel lugar, había gente con necesidad en su espíritu, en su alma, necesidad de escuchar una palabra renovadora, necesidad de un cambio, necesidad de una sanidad, necesidad de que Jesús los escuchara tal vez también a ellos. Y yo quiero que usted sepa que en medio de aquella multitud había otros que tampoco pudieron acercarse muy de cerca y tenían una necesidad. La Biblia nos relata también de este hombre paralítico que tuvo la oportunidad de llegar a la casa donde estaba Jesús, pero no pudo entrar. Por lo tanto, el lecho donde venía este hombre paralítico, entre unos hombres que lo cargaban porque el lecho implicaba que la persona también era pobre. Dice que se subieron al alto, al techo, comenzaron a remover el techo para poder entonces meter a aquel hombre por el techo. Fíjate, para que usted vea que no hay obstáculos cuando realmente tú estás buscando una bendición de Dios. No hay obstáculos que nos limiten realmente cuando la necesidad ha tocado nuestros hogares. Y tan pronto esos hombres se enteraron que Jesús estaba allí, ellos descubrieron el techo donde estaba Jesús porque la multitud le impedía pasar. E hicieron una abertura, significa que tal vez cayeron escombros en medio de aquella gente, pero ellos no se preocuparon por eso, estaban más preocupados por meter al paralítico por aquel techo. Fíjate, bajaron a este hombre. Así que este hombre tenía una oportunidad que no podía desperdiciarla porque tampoco sabían cuándo Jesús iba a regresar nuevamente a casa. Así que había que aprovechar esa oportunidad de que Jesús iba a estar ahí. Para el que quiere algo, amados, nada les es imposible. El que la entrada estuviera obstaculizada no era excusa para recibir la bendición que ellos tanto querían.
que había tanta multitud que no dejaban entrar, tampoco era una excusa para no llegar donde estaba Jesús. Siempre, fíjese, va a aparecer obstáculos para usted acercarse a Jesús. Yo sé que hay gente que me dice, yo me levanté temprano para ir a la iglesia y se me quedó el carro. Me levanté temprano y me llamaron por teléfono y tuve que salir corriendo. Y van a aparecer tantos obstáculos porque el diablo se va a encargar de poner obstáculos para que usted no llegue a donde está Jesús. Pero fíjate, en este programa que usted está viendo ahora mismo, usted se está dando cuenta que tal vez usted no tenía que ir a la iglesia, pero está escuchando una palabra que entiende que este es el momento de usted abrir las puertas de su corazón para que Jesús llegue a tu vida en este momento. Fíjate, no es tiempo de perder la oportunidad, es tiempo al contrario de abrir la puerta para que la bendición de Dios toque tu hogar. Es el momento de entender que Jesús llegó a casa, es el momento que tú estás escuchando, porque acabamos de escuchar, dice que se oyó que Jesús estaba en casa. Y yo te estoy diciendo que se acaba de escuchar, usted está escuchando que Jesús está aquí, Jesús está en casa hoy. Jesús por medio de estas ondas televisivas está llegando a su hogar. Así que Jesús está ahí, este es el momento de abrir el corazón y decirles y recibirlo y decir, Señor, yo necesito que mi vida cambie, que sea transformada, que sea diferente. Nosotros estamos esperando, estamos a punto de acabar este año y no podemos continuar igual. Tenemos que poner en nuestros corazones el deseo de cambio, el deseo de prosperar, el deseo de ser diferente, el deseo de que Jesús sane nuestras heridas, el deseo, ¿verdad? Que nuestra vida sea diferente, que nuestro matrimonio sea diferente, que nuestras finanzas cambien, que nuestros hijos sean salvos. Este es el tiempo de abrir la puerta y de entender que ya se oye que Jesús está aquí. Así que este es un momento muy importante y un momento muy propicio para que usted abra las puertas de su corazón y usted invite a Jesús a morar en su hogar. Busque un sitio donde usted congregarse, busque un lugar y si no tiene la facilidad de hacerlo, así como está haciendo que está viendo este programa, este es un momento de decirle, Señor, yo quiero que tú entres a mi casa, pero quiero que entres para que te quede, no que entres y simplemente escuchemos la palabra como estamos escuchando ahora, una palabra de Dios y realmente nos olvidemos. No, es que recibamos ese mensaje, lo pongamos en nuestros corazones y que Jesús se quede dentro de nuestro corazón. Que el simplemente escuchar esta palabra no la dejemos pasar, al contrario, que esta palabra sea significativa en nuestra vida, que esta palabra se quede en nuestros corazones, que esta palabra realmente traiga cambio a nuestra vida, porque Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas. Así que esto es un momento muy importante y Dios le bendiga mucho y gracias por acompañarnos en este programa y siga conectándose todos los sábados a las 10 de la mañana. Dios le bendiga. Los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla. El reino de Dios